En su fiesta de cumpleaños, ella olvidó mencionar que tenía un esposo y me presentó como solo alguien que conozco. Me fui en silencio. Cancelé el regalo que había pedido. Su mensaje de texto de pánico a la medianoche decía: ¿Dónde está mi regalo? Yo escribí: pregúntale a alguien que conozcas. Nunca esperé que mi esposa fingiera que yo no existía, pero mirando hacia atrás, tal vez debí haberlo visto venir. Era una tarde de viernes a fines de septiembre cuando todo cambió. La fiesta del cumpleaños número 32 de Hallie. Yo estaba de pie en nuestro dormitorio viéndola tomarse selfies frente al espejo de cuerpo entero, ajustando los ángulos, revisando la iluminación del aro de luz que había instalado en la cómoda. Llevaba en eso 20 minutos, y ya íbamos tarde a su propia fiesta. ¿Lista para irnos?, pregunté, arreglándome el cuello de la camisa. Ella me miró brevemente, y luego volvió a su teléfono. Sí, solo dame un segundo. Ese segundo se convirtió en 5 minutos más de revisión de fotos y selección de filtros. Esperé junto a la puerta, con las llaves en la mano, pensando en la fiesta que había ayudado a planear. Había reservado el local de música de Reggie en el South Loop hacía 3 semanas. Coordiné con sus compañeros de trabajo la lista de invitados, pedí el servicio de comida y elegí el pastel de terciopelo rojo porque era su favorito. Ella quería algo memorable para el Instagram, en sus propias palabras, y yo lo había hecho realidad. Yo no quería particularmente una fiesta grande. Honestamente, habría estado bien con una cena tranquila, tal vez con unos pocos amigos cercanos. Pero Hallie había insistido. Su cumpleaños tenía que ser un evento, algo que sus seguidores vieran y con lo que interactuaran. Así habían sido las cosas durante el último año más o menos. Todo era contenido. Cada momento era una publicación potencial. Finalmente consideró que sus fotos eran aceptables y tomó su bolso. Noté que llevaba un vestido nuevo, algo que no había visto antes. Verde oscuro, ajustado, probablemente caro según la tela. No pregunté cuánto costaba. Había aprendido a no hacer esas preguntas. Tomamos un Uber hacia el South Loop. Durante todo el viaje, ella estuvo en su teléfono escribiendo descripciones, respondiendo a los comentarios en las fotos que había publicado ese mismo día más temprano. Miré por la ventana las calles de Chicago pasar, la tarde de septiembre se asentaba en esa temperatura perfecta de principios de otoño. Te va a encantar, dije, intentando romper el silencio. El lugar se ve genial. Arreglaron el espacio exactamente como querías. Ajá, dijo ella, sin levantar la vista. Cuando llegamos a Reis, ya podía escuchar la música sonando adentro. Yo había preparado una lista de reproducción con sus canciones favoritas, entregándosela al gerente del lugar esa mañana. Otro detalle del que ella no sabía, que no notaría y que no reconocería. Entramos juntos, pero a los pocos segundos de cruzar el umbral, Hallie se transformó. Su rostro se iluminó. Todo su lenguaje corporal cambió. Estaba encendida. La actuación había comenzado. «Oh, Dios mío, chicos», chilló, corriendo hacia un grupo de mujeres cerca de la barra. Vinieron. La vi abrazarlas, posar para las fotos y echar la cabeza hacia atrás, riendo de algo que dijo una de ellas. Estaba radiante. Esta era la Hallie que todos los demás veían. Vibrante, cálida, atractiva. La Hallie que yo solía conocer antes de que todo se convirtiera en una transacción. El lugar se veía exactamente como estaba planeado. Luces de cadena en lo alto, mesas altas esparcidas por todas partes, un pequeño escenario donde una banda local tocaría más tarde. Había alrededor de 40 o 50 personas allí, en su mayoría sus compañeros de trabajo de la marca de estilo de vida donde ella trabajaba como gerente de redes sociales. Reconocí algunas caras de su Instagram, personas que nunca había conocido realmente, pero cuyas vidas conocía a través de cuadrados cuidadosamente seleccionados. Me abrí paso hasta la barra y pedí una cerveza. El barman, un chico de unos 20 años con impresionantes tatuajes en las mangas, me hizo un gesto con la cabeza. ¿Vienes con la cumpleañera?, preguntó. Sí, dije. Soy su esposo. Él levantó las cejas ligeramente, miró hacia Hallie, que ahora estaba en el centro de una multitud cada vez mayor. Genial. Parece divertida.
Lo es, dije, y lo decía en serio. O al menos lo decía en serio sobre la versión de ella que existía para otras personas. Sostuve mi cerveza y observé cómo la fiesta se desarrollaba a mi alrededor. Conocía a unas 5 personas allí y me di cuenta, mientras escaneaba la habitación, de que Hallie no me había pedido que invitara a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera a mi hermano que vivía a 20 minutos de distancia en Evanston. Esta era su fiesta, para su gente, en su mundo. Intenté conversar con algunos de sus colegas, los que estaban parados cerca de la barra esperando bebidas. Fueron educados, pero claramente estaban más interesados en volver al grupo principal. Después del tercer intercambio tibio, me rendí y simplemente observé. Hallie estaba en su elemento. Se movía entre la multitud como si estuviera trabajando en un evento de contactos profesionales, lo cual supongo que era en cierto modo. Cada interacción era una actuación. Cada oportunidad para una foto era cuidadosamente considerada. La vi revisar su teléfono entre conversaciones, monitoreando sus historias de Instagram y rastreando las interacciones. Alrededor de las 8:30 de la noche, llegó su mamá. Débora siempre había sido cordial conmigo, pero había una distancia allí, una sensación de que yo nunca era lo suficientemente bueno para su hija. Me vio junto a la barra y se acercó. «Brian», dijo, dando un beso al aire cerca de mi mejilla. «El lugar se ve maravilloso». Gracias, a Hallie le pareció gustar el local. Oh, a ella le encanta. Perfecto para las fotos. Débora miró a su alrededor y luego volvió a mirarme. Es tan fotogénica. Siempre lo ha sido. Lo es, estuve de acuerdo. Un grupo de amigos de la Universidad de Hallie llegó en ese momento, y Débora se disculpó para ir a saludar. Mientras se alejaba, la escuché organizar una foto. Solo nosotras las chicas, dijo, posicionando a todas. Casualmente yo estaba parado en el fondo de su toma. Brian, cariño, ¿te importaría hacerte a un lado? Solo las chicas para esta. Me moví. Siempre me movía. La fiesta continuó. La banda empezó a tocar. La gente estaba bailando. El servicio de comida que había pedido fue un éxito. Todos seguían elogiando la comida. Escuché a varias personas preguntarle a Hallie quién había planeado todo. Y cada vez ella solo sonreía y decía, oh, ya sabes, yo lo organicé todo. No la corregí. ¿Qué sentido tendría? Para las 9:15 de la noche, ya me había tomado 2 cervezas y estaba contemplando una tercera cuando decidí ir a revisar el pastel. Había organizado todo para que lo sacaran a las 9:30 de la noche, dándole a Hallie tiempo para interactuar con todos antes del evento principal. Caminé hacia el área lateral donde estaba instalada la mesa del pastel, asegurándome de que todo estuviera listo. Fue entonces cuando escuché su voz, clara y distinta por encima de la música. Estaba parada a unos 10 pies de distancia, hablando con 2 mujeres que no reconocí. Todas sostenían bebidas, inclinándose de la manera en que lo hace la gente en las fiestas cuando intentan escucharse por encima del ruido. Una de las mujeres, una rubia con un mono rojo, estaba haciendo un gesto hacia mí. No me di cuenta al principio. No entendí que yo era el tema de su conversación. Pero luego su voz llegó a mí nuevamente. Entonces, ¿quién es el chico junto al pastel?, preguntó la del mono rojo. ¿Tu hermano o algo así? Vi a Hallie mirar hacia mí, apenas registrando mi presencia. Hizo un pequeño movimiento con la mano, despectivo, casual. Oh, ese es Brian, dijo. Solo alguien que conozco por ahí. La otra mujer, más baja y con cabello oscuro, siguió la mirada de Hallie. ¿Por ahí? ¿De dónde? Hallie se rió. Esa risa social y brillante que había escuchado 100 veces esa noche. Ya sabes, simplemente por ahí. Ha sido de gran ayuda con las cosas de la planificación de la fiesta. Todas se rieron juntas y luego la conversación avanzó. Algo sobre el novio de alguien, algo sobre planes para el fin de semana. Se olvidaron de mí de inmediato, pero yo no pude olvidarlo. Solo alguien que conozco por ahí. Me quedé allí parado, con la mano en la mesa del pastel, sintiendo como si el suelo se hubiera movido debajo de mí.
Las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez. Solo alguien que conozco por ahí. No mi esposo, no mi pareja, ni siquiera mi amigo, solo alguien por ahí. La miré a través del espacio que nos separaba. Estaba animada, involucrada, completamente presente con estas mujeres. Todo su rostro estaba vivo y lleno de expresión. Y entonces, como si sintiera mi mirada, me miró. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo reconocimiento allí. Ningún asentimiento. Sus ojos pasaron sobre mí como si yo fuera parte del mobiliario. Y luego volvió a su conversación. Fue entonces cuando noté su mano izquierda. La mano que debería haber tenido un anillo de bodas. El anillo para el que había ahorrado durante meses para comprarlo, el anillo por el que ella había llorado lágrimas de felicidad cuando le propuse matrimonio. No estaba allí. Su dedo estaba desnudo. Mi pecho se apretó. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago, pesado e incómodo. No estaba enojado, no todavía. Solo estaba atónito, intentando procesar lo que acababa de presenciar, lo que significaba. Dejé mi cerveza y la observé de manera diferente entonces. Observé cómo interactuaba con todos los demás en la fiesta. La calidez, la atención, el compromiso genuino. Y luego observé cómo no interactuaba conmigo. Había estado allí durante 3 horas y ella no se me había acercado ni una vez. No me había presentado a nadie. No me había incluido en ni una sola conversación o fotografía. Saqué mi teléfono, abrí Instagram y navegué hasta su perfil. Su biografía era simple. Viviendo mi mejor vida. Gerente de redes sociales en Chicago. Mensaje directo para colaboraciones. Ninguna mención de estar casada. Ni siquiera una referencia sutil. Desplacé la pantalla por sus publicaciones recientes. Fotos del último mes. Ella en el almuerzo con amigos, en su escritorio con café y su computadora portátil. Ella en el gimnasio. Ella en un bar en una azotea con compañeros de trabajo. Yo no aparecía en ninguna de ellas. Desplacé la pantalla más hacia atrás. Tuve que retroceder hasta finales de mayo para encontrar una foto de nosotros juntos, de hace 4 meses. E incluso esa foto, de una boda a la que habíamos asistido, apenas me mostraba. Yo estaba recortado en el borde, solo lo suficiente de mi visible para que técnicamente contara como presencia. La comprensión me golpeó lentamente y luego toda a la vez. Esto no era nuevo. Esto no se trataba solo de esta noche. Ella me había estado borrando durante meses, cuidadosa y sistemáticamente eliminándome de su narrativa, y yo ni siquiera me había dado cuenta. El pastel salió a las 9:30 de la noche como estaba planeado. Todos cantaron feliz cumpleaños. Hallie sopló las velas, pidió un deseo y sonrió para innumerables fotos. Me quedé en la parte de atrás de la multitud mirando. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, ella buscó un cuchillo y sus ojos se posaron en mí. «Brian, ¿puedes alcanzarme eso?», preguntó, señalando la pala para servir el pastel. «Claro», dije. Se la entregué. La tomó sin darme las gracias, volvió a su audiencia e hizo un espectáculo al cortar la primera porción. Más fotos, más risas, más actuación. Me quedé hasta las 11 de la noche. La fiesta estaba terminando, la gente empezaba a irse y le agradecían a Hallie por el buen momento. Ayudé a limpiar, arrastrando bolsas de basura hasta el contenedor, doblando sillas, recogiendo vasos abandonados. Hallie posó para las fotos finales con sus amigas más cercanas, planeando un almuerzo para el día siguiente y haciendo promesas de reunirse pronto. Tomamos un Uber a casa. Ella pasó todo el viaje revisando su teléfono, mirando todas las fotos en las que la gente la había etiquetado, leyendo comentarios y calculando las interacciones. Me senté a su lado en silencio, mirando la ciudad pasar por mi ventana. Cuando volvimos a nuestro apartamento en Lincoln Square, ella se quitó los zapatos en la entrada y se dirigió directamente al dormitorio. La seguí, mi mente aún repitiendo todo lo que había observado, todo de lo que me había dado cuenta. Se estaba cambiando el vestido cuando finalmente hablé. «¿Por qué no le dijiste a nadie que tienes esposo?». Ella me miró por el espejo, todavía distraída,
con los dedos trabajando en sus aretes. ¿De qué estás hablando? En tu fiesta, nadie sabía que estabas casada. Ella suspiró. Ese suspiro particular que significaba que yo estaba siendo un inconveniente. No todos necesitan saber cada detalle de mi vida, Brian. Estar casada no es un detalle. Ella se giró para mirarme entonces. La irritación era clara en su expresión. Estás siendo dramático. Es solo gente del trabajo. No necesitan saber mi vida personal. Entonces, fingiste que no estabas casada. No fingí nada. Simplemente no lo anuncié. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Dónde está tu anillo? Ella miró su mano desnuda y luego volvió a mirarme. Hubo una pausa de solo una fracción de segundo demasiado larga. Me lo quité. No combinaba con mi atuendo. Me presentaste como solo alguien que conoces por ahí. Sus ojos se abrieron un poco. No se había dado cuenta de que yo había escuchado eso, pero se recuperó rápidamente, poniendo los ojos en blanco. Oh, vamos. Fue solo algo que decir. Estás siendo demasiado sensible. ¿Y cómo lo decías en serio entonces? No lo sé, Brian. Se volvió hacia el espejo, quitándose el maquillaje. Fue solo algo que decir. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Estoy exhausta. Me quedé allí mirándola limpiarse el delineador de ojos cuidadosamente aplicado. La máscara de la noche se desprendía en rayas negras sobre una almohadilla de algodón blanco. Me has estado ocultando a propósito. Ella se dio la vuelta, a la defensiva ahora. No te estoy ocultando. Estás siendo paranoico. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que tenías esposo? ¿Qué? A quien sea. A tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus seguidores de Instagram. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que yo existía? Su rostro se sonrojó. Eso no es justo. Solo porque no publico sobre nosotros no significa que no me importes. No publicas sobre nosotros. No hablas de nosotros. No usas tu anillo. Duermes en una habitación diferente. Me presentas como a un extraño cuando estoy parado a 10 pies de distancia. Cuando dejé de ser tu esposo. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es, dijo ella en voz baja. Lo estoy haciendo. Ella se me quedó mirando durante un largo momento, luego suspiró pesadamente y se frotó las sienes. Mi marca es importante para mí, Brian. Mi imagen. La gente me sigue porque se sienten identificados con mi vida. Tu vida falsa. No es falsa. Está cuidadosamente seleccionada. Y yo no encajo en esa selección. Ella no respondió. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y revelador. No creo que me veas como tu esposo ya, dije, más para mí que para ella. Ella suspiró de nuevo, como si yo la estuviera agotando. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía que decir. Ninguna disculpa, ningún intento de explicar, solo una súplica para dejar el tema. Bien, dije en voz baja. Me di la vuelta y salí del dormitorio por el pasillo hacia la habitación de invitados donde había estado durmiendo durante los últimos 3 meses. Ella lo había sugerido en julio. Dijo que mis ronquidos la mantenían despierta. Yo había aceptado sin discutir, como siempre lo hacía. Ahora me preguntaba si los ronquidos habían sido alguna vez la verdadera razón. Esa noche me acosté en la cama mirando el techo, repitiéndolo todo. La fiesta, la presentación, el anillo faltante, el perfil de Instagram sin mención de matrimonio, los 4 meses sin una sola foto de nosotros juntos. Pensé en el último año, realmente lo examiné. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo me había vuelto invisible? No fue repentino. Había sido gradual. Tan gradual que no me había dado cuenta de que estaba sucediendo. Un desvanecimiento lento, como si me hubiera estado editando para sacarme de su vida, una publicación a la vez, una presentación a la vez, una conversación a la vez. La escuché moverse en el dormitorio principal, preparándose para ir a la cama. El agua corriendo en el baño,
el suave clic del interruptor de la luz, luego silencio. No podía dormir. Mi mente no dejaba de funcionar. No dejaba de analizar. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté y fui a la cocina, me serví un vaso de agua. El apartamento estaba oscuro y en silencio. Este lugar había sido su apartamento antes de casarnos. Su nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Cuando me mudé, aporté muebles, puse mis cosas en la mitad del armario y agregué mi nombre a las facturas de servicios públicos, pero nunca se había convertido realmente en el nuestro. Siempre fue el de ella, y yo solo era alguien que ayudaba a pagarlo. Me senté en la mesa de la cocina en la oscuridad, bebiendo mi agua, pensando en la logística. El contrato de arrendamiento estaba solo a su nombre. Vencía en enero. Todos los servicios públicos también estaban a su nombre. Yo solo le enviaba dinero todos los meses a través de la aplicación de pagos por mi parte. El alquiler era de 21.100 pesos al mes. Yo pagaba el 60% porque ganaba más dinero. 1.260 pesos a sus 8,40 pesos. Abrí mi teléfono y revisé mis cuentas bancarias. Nuestra cuenta compartida tenía alrededor de 8.400 pesos, en su mayoría de mis depósitos. Mi cuenta de ahorros personal tenía 24.000 pesos. Había estado ahorrando para el pago inicial de una casa, algo que le había mencionado a Hallie un par de veces, pero que ella nunca parecía interesada en discutir. Podía permitirme irme. Ese pensamiento me llegó clara e innegablemente. Podía pagar el primer mes, el último mes y el depósito de mi propio lugar. Podía permitirme alejarme de esto. La pregunta era, ¿quería hacerlo? Pensé en la fiesta nuevamente, en ser presentado como solo alguien que conozco por ahí, en la forma en que ella me había mirado, o más bien mirado a través de mí, y en lo emocionada y comprometida que había estado con todos menos conmigo. Fue entonces cuando supe que había terminado. No hice un anuncio. No la desperté para una confrontación dramática sobre cómo me merecía algo mejor. ¿Cuál sería el punto? Ella ya me había mostrado exactamente lo que yo significaba para ella. No había ningún discurso que pudiera cambiar eso. Volví a la habitación de invitados y comencé a hacer un plan. El sábado por la mañana, me desperté temprano, a las 6 de la mañana. Habría dormido unas 2 horas en total. Me duché, me vestí y preparé café. Luego me senté con mi computadora portátil y comencé a buscar apartamentos. Escuché a Hallie moverse a las 10 de la mañana. Entró a la cocina alegre, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Se sirvió café, se desplazó por su teléfono y me mostró los números de interacción de su Instagram de las publicaciones de la fiesta. Mira esto, dijo, girando su teléfono hacia mí. Ya tiene 3.000 me gusta, y las historias obtuvieron casi 10.000 vistas. Eso es genial, dije. ¿Cierto? Sabía que ese vestido era la elección perfecta. Sorbió su café, todavía desplazando la pantalla. Me voy a reunir con las chicas para almorzar a la 1 de la tarde. En ese lugar en la calle Clark. Está bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Solo pasar el rato. Tal vez haga algunos recados. Genial. Desapareció de vuelta en el dormitorio para prepararse. En el momento en que se fue a almorzar a las 12:30 de la tarde, me puse a trabajar. Había encontrado un subarriendo en Wicker Park esa mañana. Un estudio encima de una tienda de ropa antigua disponible de inmediato. Contrato de 6 meses, 1.400 pesos al mes. Había enviado un correo electrónico de consulta a las 7 de la mañana. Respondieron a las 9. A las 11, había llenado una solicitud. Al mediodía, fui aprobado. Pagué el primer mes a través de la aplicación de pagos mientras Hallie estaba en la ducha. Ahora tenía tal vez 4 horas antes de que ella regresara. Empecé a empacar. Agarré mi maleta grande de la parte superior del armario, la que habíamos usado para nuestra luna de miel hace 3 años. La llené con ropa, solo la mía, pantalones, camisas, ropa interior, calcetines y mi abrigo de invierno. Dejé atrás cualquier cosa que fuera remotamente compartida. La bonita manta que habíamos comprado juntos, las almohadas decorativas, los utensilios de cocina.
Empaqué mi computadora portátil, mi tableta, mis auriculares, el cargador de mi teléfono y mis documentos importantes, el certificado de nacimiento, el pasaporte, las declaraciones de impuestos. Quité fotos de las paredes, pero solo las que eran mías desde antes del matrimonio. La foto de mi graduación universitaria, la foto mía y de mi hermano en Wrigleyfield. Dejé todas las fotos de nosotros juntos. Mi teléfono se quedó en mi bolsillo durante todo esto. No iba a dejar eso atrás. Hice 3 viajes a mi auto, estacionado en el garaje del edificio. Maleta, mochila, una caja de aparatos electrónicos. Todo lo que realmente necesitaba cabía en el maletero. Todo lo demás, los muebles que había aportado, las cosas de la cocina, los artículos decorativos, se los podía quedar ella. No quería pelear por las posesiones. Solo quería salir de allí. Lo último que hice antes de irme fue la parte más difícil. Abrí mi correo electrónico y busqué la confirmación del regalo de cumpleaños de Hallie. Lo había pedido hacía 3 semanas en un sitio web de joyería personalizada. Un collar con las coordenadas de la cafetería donde nos conocimos, grabadas en un pequeño colgante de oro, 890 pesos. Se lo había mencionado hace unas semanas, emocionado por el diseño personalizado. Ella había parecido conmovida entonces y preguntó cuándo llegaría. Le dije que a principios de octubre. Se suponía que llegaría el miércoles, 2 de octubre. Hice clic en el pedido y encontré la opción de cancelación. Me preguntó si estaba seguro. Hice clic en sí. Un momento después, llegó un correo electrónico de confirmación. Pedido cancelado. Reembolso en proceso. Sentí que algo se movía en mi pecho. Alivio, tal vez, o simplemente finalidad. Dejé mi llave en el mostrador de la cocina. Eché un último vistazo al apartamento. Este nunca había sido realmente nuestro lugar. Me di cuenta de que era suyo, y yo solo era alguien que pagaba por quedarse allí. Esa noche, dormí en la habitación de invitados por última vez. El domingo por la mañana, Hallie tenía yoga a las 9 de la mañana, y luego planes para almorzar. En el momento en que se fue, salí y cerré la puerta detrás de mí. El subarriendo en Wicker Park era pequeño pero limpio. Una habitación principal que servía como dormitorio y sala de estar, un pequeño nicho para la cocina, un baño apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta. Pero era mío, mi nombre en el contrato, mi espacio. No desempacado mucho esa primera noche. Solo me senté en el futón que venía con el lugar, mirando las paredes desnudas y el espacio desconocido. Esperaba sentirme triste o culpable o algo pesado, pero en cambio sentí que podía respirar por primera vez en meses. Mi teléfono estaba en silencio, sin mensajes de texto de Hallie, sin llamadas. Eran las 7 de la tarde del domingo y ella todavía no se había comunicado. ¿Siquiera se había dado cuenta de que me había ido? El lunes llegó y pasó. Fui a trabajar como de costumbre. Me senté en reuniones, analicé datos, escribí informes y volví al subarriendo después del trabajo. Todavía nada de Hallie. Revisé mi teléfono con más frecuencia de la que quería admitir. Una parte de mí no podía creer que no se hubiera dado cuenta. Mis cosas ya no estaban. Mi llave estaba en el mostrador. Como no lo había visto. Luego pensé en nuestra vida juntos. Realmente pensé en ello. ¿Con qué frecuencia miraba mis cosas? ¿Con qué frecuencia se fijaba en mí en absoluto? Más tarde me enteré por un amigo en común que ella había extendido su almuerzo del domingo a un evento de todo el día, y luego se había quedado a dormir en el apartamento de su amiga esa noche. El lunes, aparentemente había trabajado hasta tarde en la oficina. Alguna fecha límite de campaña. Probablemente no llegó a casa y miró a su alrededor hasta el lunes por la noche. Incluso entonces, le tomó horas comunicarse. El lunes por la noche, justo antes de la medianoche, mi teléfono finalmente vibró. Un mensaje de texto de Hallie preguntando dónde estaba. Sin mayúsculas, sin puntuación, casual, como si estuviera preguntando dónde había puesto el control remoto. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero. Luego dejé mi teléfono sin responder. 12 minutos después, llegó otro mensaje de texto notando que mis cosas no estaban.
Todavía sin signos de interrogación. Todavía sin urgencia. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de café e intenté dormir. Poco después de la medianoche, llegó un tercer mensaje de texto. Escuché la vibración, levanté el teléfono y leí el mensaje que me dijo todo lo que necesitaba saber. Quería saber dónde estaba su regalo. ¿Dónde está mi regalo? No, ¿estás bien? No, ¿qué pasó? No, tenemos que hablar. ¿Dónde está mi regalo? Así fue como empezó. Después de más de 48 horas de haberme ido, después de que todas mis posesiones desaparecieran del apartamento, lo primero que ella realmente quería saber era dónde estaba su regalo de cumpleaños. Sentí que algo frío y claro se apoderaba de mí. Escribí una respuesta, la borré y la volví a escribir. Finalmente, envié 3 palabras: pregúntale a alguien que conozcas. Presioné enviar e inmediatamente silencié su contacto. Durante las siguientes 12 horas, me llamó 4 veces y envió 7 mensajes de texto más. No los leí. No respondí. Fui a trabajar el martes por la mañana, llegué a casa el martes por la noche y viví mi vida. El miércoles por la mañana, le quité el silencio a su contacto solo para ver lo que me había perdido. La progresión era casi divertida. A los pocos minutos de mi respuesta, ella exigió saber a qué me refería, insistió en que esto no era divertido, luego pasó a la incredulidad sobre el regalo, su tono escalando de la confusión a la irritación. Una hora más tarde, seguía obsesionada con eso, recordándome que siempre le compraba algo y afirmando que sabía que yo había pedido algo. Para el martes por la mañana, el enfoque había cambiado. Necesitaba hablar sobre el alquiler. Se vencía en 5 días. Un par de horas más tarde, finalmente preguntó si me había mudado. La pregunta llegó de manera casi absurdamente tardía. ¿Te mudaste? Como si fuera una pregunta genuina, como si realmente no lo supiera. Los mensajes siguieron llegando durante el martes y hasta el miércoles. A última hora de la mañana del martes, ella revisó la cuenta y se dio cuenta de que no había transferido el alquiler de octubre. Para la tarde, estaba calificando mi comportamiento de inmaduro, ofreciendo una disculpa condicional sobre la fiesta y preguntando si podíamos por favor simplemente hablar. Esa noche, me envió un mensaje de texto diciendo que no entendía por qué estaba haciendo esto. El miércoles por la mañana trajo el mensaje que había estado esperando. Necesitaba saber sobre el dinero del alquiler. Iba a pagar mi mitad. Y ahí estaba. El verdadero problema, no el matrimonio, no la relación, sino el dinero. Durante el resto del miércoles, siguieron llegando más mensajes. No podía pagar el lugar sola. Yo lo sabía. Quería saber qué había hecho mal. Por la noche, estaba sugiriendo que manejáramos esto como adultos. Necesitaba pagar el alquiler. Podríamos vernos. La dejé asimilarlo. La dejé darse cuenta de lo que realmente significaba que me hubiera ido. El alquiler vencía el sábado, 5 de octubre. Yo siempre pagaba antes del día 1. Ahora era día 3 y ella estaba entrando en pánico. El jueves por la mañana, envió un mensaje más largo. Me di cuenta de que lo había pensado y lo había elaborado cuidadosamente. Reconoció que yo estaba enojado. Concedió que tal vez podría haberme presentado de otra manera en la fiesta, pero que yo estaba siendo muy extremo al respecto. Dijo, habíamos estado casados por 3 años. ¿Acaso no merecía ella una conversación? Esto había ido demasiado lejos por algo pequeño. ¿Podríamos simplemente reunirnos a tomar un café y hablarlo? No quería perderme por un malentendido. Algo pequeño, un malentendido. Leí el mensaje 2 veces y luego escribí una respuesta. Le dije que podíamos vernos el sábado en la cafetería Intelligentsia en la calle Clark a las 2 de la tarde. Su respuesta fue inmediata. Gracias, dijo. Ella estaría allí. El viernes, recibí un mensaje de texto de Alex, un amigo de la universidad, una de las pocas personas que nos conocía a ambos. Quería saber si yo estaba bien. Hallie lo había llamado preguntando por mí. ¿Todo bien? Me quedé mirando ese mensaje por un rato. Ahora se estaba acercando a mis amigos, tratando de parecer la esposa preocupada.
Le dije que estaba bien, que solo necesitaba espacio. Mencionó que ella había sonado bastante preocupada y le dijo que estábamos pasando por algo. Le hice saber que hablaríamos al día siguiente y le agradecí por preguntar. Ella ya estaba hilando la narrativa. Estamos pasando por algo. No presenté a mi esposo como un extraño en mi fiesta de cumpleaños. No he estado ocultando mi matrimonio a todos en mi vida. Solo un vago pasando por algo. El sábado por la mañana, me desperté sintiéndome extrañamente tranquilo. Había estado en el subarriendo durante una semana. Me había instalado y había establecido una rutina. Fui a correr por la avenida Milwaukee, compré café en una tienda al final de la cuadra, volví y me duché. A la 1:50 de la tarde, conduje hasta Andersonville, encontré estacionamiento cerca de la cafetería y entré exactamente a las 2 de la tarde. El lugar estaba lleno con la multitud del sábado por la tarde. Vi una mesa cerca de la ventana, la reclamé, pedí un café negro y me senté a esperar. Hallie llegó a las 2:07 de la tarde. La vi entrar, buscándome con la mirada. Parecía cansada, con ojeras que su maquillaje no lograba cubrir del todo. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, no el aspecto cuidadosamente peinado que solía llevar. Llevaba puesto su anillo de bodas. Me vio, intentó sonreír y se acercó. «Hola», dijo. «Hola». Se sentó frente a mí en un silencio incómodo. El barista gritó su pedido. Había hecho su pedido antes en la aplicación. Se levantó, recogió su café con leche y volvió. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, envolviendo sus manos alrededor de la taza. «No estaba segura de que lo harías». «Dije que lo haría, ¿verdad?» «¿Lo hiciste?» Sorbió su café con leche. Esperé. No iba a hacerle esto fácil, así que ella habló finalmente. «He estado pensando mucho en lo que pasó». No dije nada. «Sé que las cosas se complicaron en la fiesta y lo siento, pero esto», hizo un gesto vago entre nosotros, «irte, no pagar el alquiler, ignorarme durante una semana». «¿No crees que eso es extremo? ¿Crees que esto se trata del alquiler?» «Bueno, es parte de ello, ¿no? Tenemos responsabilidades, facturas que pagar. No puedo cubrir todo sola». «Ahí está», dije en voz baja. Ella parpadeó. «¿Qué?» «De eso se trata realmente esta reunión. Necesitas el dinero». Su rostro se sonrojó. «Eso no es justo». «Sí, el dinero es un factor, pero también quiero arreglar lo nuestro. Podemos ir a terapia. Puedo ser mejor a la hora de incluirte en las cosas. Podemos trabajar en esto». «¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que tenías esposo?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué?» «A tus compañeros de trabajo, a tus seguidores de Instagram, a tus amigas en el almuerzo». «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos te escuchó mencionar que estabas casada?» «Eso no», se detuvo y se recompuso. «Mi marca es importante para mí, Brian. Mi imagen. La gente me sigue porque se relacionan con mi vida tal como la presento. Eso no significa que no valore nuestro matrimonio. Tu vida cuidadosamente seleccionada en la que yo no existo. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Durante meses desde que publicaste una foto de nosotros, no hay mención de matrimonio en tu biografía. Te quitaste el anillo para tu fiesta de cumpleaños. Me presentaste como solo alguien que conoces por ahí ante personas que ves todos los días. Ese no soy yo haciendo que suene peor. Eso es simplemente lo que es». Ella miró hacia abajo a su café, el anillo ahora de vuelta en su dedo atrapando la luz. «No pensé que te lo tomarías tan en serio. Ese es el problema. No pensaste en mí en absoluto». «Está bien», dijo ella, con su voz adquiriendo un tono de súplica. «Bien, tal vez no he sido lo suficientemente considerada, pero eso no significa que no podamos arreglar esto. 3 años de matrimonio, Brian. ¿Acaso eso no cuenta para algo? Tú no quieres incluirme. Quieres mi mitad del alquiler». «Eso no», se detuvo a sí misma. «Quiero decir, obviamente el dinero es un factor. Tenemos facturas.
Tú tienes facturas. Tu nombre está en el contrato de arrendamiento. Siempre hemos dividido todo porque éramos compañeros casados. Me miró fijamente y pude ver cómo la comprensión se asomaba. Brian, vamos. No hagas esto. Tú hiciste esto. Yo solo estoy aceptando la realidad. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente has terminado? 3 años de matrimonio y te vas porque no te presenté correctamente en una fiesta. No lo entiendes. Esa fiesta no fue el problema. Fue la confirmación. ¿Confirmación de qué? De que he estado viviendo con alguien que me ve como una conveniencia, no como una pareja. Alguien que conoces por ahí, que ayuda con el alquiler, planea fiestas y se mantiene fuera de tus fotos. Eso no es cierto. Sus ojos se estaban humedeciendo ahora. Las lágrimas comenzaban a formarse. No lo es. El silencio se extendió entre nosotros. Otras conversaciones zumbaban a nuestro alrededor. La máquina de café expreso siseó. El teléfono de alguien sonó. Pero en nuestra mesa, solo había un silencio pesado e incómodo. ¿Qué pasa con el apartamento?, preguntó finalmente. No puedo pagarlo sola. Ese ya no es mi problema. Brian. Me puse de pie. Espero que lo resuelvas. ¿De verdad? ¿Espera? Ella me miró, la máscara de pestañas empezando a correrse un poco. ¿Dónde te estás quedando? ¿Podemos al menos mantenernos en contacto? No. No. He terminado de ser alguien que conoces por ahí. Cuídate, Hallie. Salí. Ella no me siguió. Entré a mi auto y me senté en el asiento del conductor por un momento, dejando que todo se asentara. Había dicho lo que necesitaba decir. Más importante aún, había escuchado lo que necesitaba escuchar. Ella todavía no lo entendía realmente. Todavía pensaba que esto se trataba de un comentario, una fiesta, un momento. No entendía que se trataba de meses y meses de ser borrado, de ser tratado como si yo no importara. Conduje de regreso a Wicker Park, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La semana siguiente trajo algunos intentos más de Hallie. Mensajes de texto esporádicos, cada uno menos entusiasta que el anterior. El lunes, me envió un mensaje de texto diciendo que había estado pensando en lo que dije. Yo tenía razón, admitió. No había sido justa conmigo. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? No respondí. El miércoles, había encontrado un compañero de cuarto para ayudar con el alquiler. Solo pensó que yo querría saberlo. No respondí. El viernes, todavía tenía mi correo. ¿Cuándo podría recogerlo? A este le respondí que debería dejárselo al administrador del edificio. El domingo, envió 2 palabras. ¿Te extraño? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Te extraño? ¿Lo hacía? ¿Me extrañaba a mí? ¿O extrañaba lo que yo proporcionaba? La estabilidad financiera, el sistema de apoyo, la persona que le hacía la vida más fácil. No respondí. La vida siguió adelante. Me instalé en el subarriendo de verdad esta vez. Desempaqué completamente e hice mío el espacio. Empecé a ir a un gimnasio cerca de mi apartamento en la avenida Milwaukee. Empecé a correr de nuevo, algo que había dejado de hacer durante el matrimonio. Volví a ponerme en contacto con viejos amigos, personas de las que me había distanciado en los últimos años. También actualicé mis propias redes sociales. Apenas las había usado antes. Solo tenía una cuenta de Facebook que revisaba tal vez una vez al mes. Pero ahora, empecé a publicar. Nada dramático, nada obviamente dirigido a Hallie. Solo mi vida. Fotos de mi nuevo vecindario, la cafetería. Me gustaba el sendero para correr a lo largo del lago. Mi propia narrativa, mi propia historia. A mediados de noviembre, me encontré con Alex en el supermercado en la calle Ashland. Estaba comprando la despensa, doblando la esquina de la sección de frutas y verduras, y ahí estaba él, empujando un carrito lleno de lo que parecían ingredientes para una cena. Brian, dijo,
con genuina sorpresa en su rostro. Hombre, no te he visto en muchísimo tiempo. Hola, Alex, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti? ¿Cómo has estado? Bien, manteniéndome ocupado. Él dudó y luego dijo, sí, Hallie mencionó que ustedes se separaron. Lo siento, hombre. Está bien. Es mejor así. Ella tuvo que mudarse, ¿verdad? Se redujo a un estudio en Rollers Park. Tiene sentido, dije. No estaba particularmente interesado, pero intentaba ser educado. Lo del compañero de cuarto no debió haber funcionado, pensé, pero no lo dije en voz alta. Sí, ahora está saliendo con un chico de su gimnasio. De hecho, publicó sobre ello la semana pasada. Esperé a que me golpeara el sentimiento. Celos, dolor, algo, pero no hubo nada. Solo un leve y distante reconocimiento de que ella había seguido adelante. 2 meses separados y ya estaba con alguien nuevo. Bien por ella, dije, y lo decía en serio. Alex me estudió por un segundo. Realmente estás bien, ¿no? Sí, dije. Realmente lo estoy. Hablamos durante unos minutos más, hicimos planes vagos para tomar una cerveza en algún momento, y luego cada uno siguió su camino. Mientras terminaba mis compras, pensé en lo que había dicho Alex. Ella ya estaba con alguien nuevo, ya publicaba sobre él, probablemente seleccionando su historia para sus seguidores. Y yo no sentí nada. Sin celos, sin arrepentimiento, solo la confirmación de que había tomado la elección correcta. Ella había seguido adelante porque en realidad nunca había estado allí para empezar. Yo solo era alguien que había ocupado espacio en su vida, alguien que había cumplido un propósito, y ahora alguien más ocuparía ese papel. Las semanas continuaron. El trabajo iba bien, realmente bien, de hecho. A finales de noviembre, mi jefa me llamó a su oficina y me ofreció un ascenso. Analista principal, un aumento de 13.000 pesos, lo que elevaba mi salario a 108.000 pesos. Más responsabilidad, mejores proyectos, mi propio equipo pequeño. Acepté de inmediato con el aumento. Empecé a buscar apartamentos reales, no solo subarriendos. Encontré uno de una habitación en Wicker Park. Mejor edificio, mejor ubicación. Firmé un contrato de arrendamiento por un año. Me mudé a principios de diciembre. Empecé a correr con regularidad. Perdí el peso que había ganado durante el último año. Empecé a dormir mejor. Empecé a sentirme como yo mismo otra vez. A principios de diciembre, llegaron los papeles del divorcio por correo electrónico. Ella los había presentado. ¿Simple? Sin culpas. Sin bienes que dividir. Quería que se hiciera tan rápido y limpiamente como yo. Los firmé de inmediato. Los envié de vuelta a través del portal en línea. En Illinois, los divorcios de mutuo acuerdo toman como mínimo 30 días. El decreto final llegaría en algún momento a fines de enero. No se lo dije a nadie, no hice un gran anuncio, simplemente firmé los papeles y seguí con mi vida. La Navidad llegó y pasó. La pasé con mi hermano y su familia en Evanston. Él sabía de la separación y me había apoyado sin entrometerse. Tuvimos un buen día. Sus hijos eran divertidos y caóticos. Su esposa preparó una cena increíble. Me sentí agradecido, no solitario. En la víspera de Año Nuevo, me quedé en casa, pedí pizza, vi películas y me fui a la cama a las 11 de la noche. Me desperté el 1 de enero sintiéndome bien. Sintiendo que este año sería mejor que el anterior. A mediados de enero, un conocido en común publicó una foto en Instagram. Una foto de grupo de alguna fiesta. Hallie estaba en ella junto con una docena de personas más. Estaba riendo, apoyándose en un chico que no reconocí. El nuevo novio presumiblemente. Él tenía el brazo alrededor de su cintura. Llevaba un vestido que nunca había visto, el pelo con un estilo que nunca había usado cuando estábamos juntos. Miré la foto durante unos 10 segundos y luego seguí desplazando la pantalla. Se veía feliz. Bien por ella. A veces, en momentos de tranquilidad,
Pensaba en nuestro matrimonio. Pensaba en cuando habían empezado a cambiar las cosas. Cuando me había vuelto invisible. No creo que hubiera un solo momento. Había sido gradual. Un desvanecimiento lento a lo largo de meses y meses. Yo volviéndome menos importante, menos visible, menos valorado. Pero también pensé en mi propio papel en ello. En cómo lo había aceptado. En cómo había inventado excusas para su comportamiento, convenciéndome a mí mismo de que estaba bien que nunca publicara sobre nosotros, nunca hablara de mí y nunca me incluyera. Me había permitido volverme invisible porque era más fácil que enfrentar la verdad. No volvería a cometer ese error. A finales de enero, llegó el decreto final de divorcio, oficialmente disuelto. Lo imprimí, lo archivé con mis otros documentos importantes y seguí con mi día. No me sentí triste. No me sentí aliviado. Simplemente sentí que un capítulo se había cerrado, y eso era exactamente como debía ser. La gente habla del cierre como si fuera algo que alguien más te da. Como si se supusiera que debe haber un gran momento en el que la otra persona se disculpa, explica todo y hace que todo tenga sentido. Un final perfecto que lo ata todo con un bonito lazo. Pero aprendí que el cierre no se trata de ellos. Se trata de que tú te des cuenta de que no los necesitas para validar tu decisión. No necesitas su disculpa ni su comprensión. Solo necesitas aceptar la verdad y alejarte. Hallie nunca se disculpó realmente. Nunca entendió lo que había hecho mal. Lo minimizó, lo desvió y trató de hacer que pareciera que yo estaba exagerando por un pequeño comentario en una fiesta. Y por un tiempo, quise que ella lo entendiera. Quería que viera lo que había hecho, cómo me había tratado y cómo me había borrado de su vida. Pero eventualmente, dejé de necesitar eso. Dejé de necesitar que ella lo entendiera. Su comprensión o la falta de ella no tenía ninguna influencia en mi realidad. Yo sabía lo que había pasado. Sabía lo que había experimentado. Sabía lo que me merecía. Merecía algo mejor que ser el secreto de alguien. Mejor que ser un plan de respaldo financiero. Mejor que ser solo alguien que ella conocía por ahí. Y ahora, viviendo solo en mi propio apartamento, en mi propio espacio, construyendo mi propia vida en mis propios términos, comprendí algo que antes no. Durante 3 años, había sido invisible en mi propio matrimonio. Había sido editado, recortado y excluido. Había existido en los márgenes de la vida cuidadosamente seleccionada de otra persona. Entonces, ¿qué significa esto realmente para ti? Esta es nuestra opinión. Ella no solo olvidó mencionarte en su fiesta. Ella te borró activamente, se quitó el anillo, te presentó como solo alguien que conozco por ahí y tenía una biografía de Instagram que no hacía ninguna referencia a estar casada. Eso no es un descuido. Es una decisión deliberada de vivir 2 vidas separadas. Una donde está casada contigo y otra donde está soltera para sus seguidores. El hecho de que su primera preocupación real después de que te fuiste fuera, ¿dónde está mi regalo?, te dice todo sobre lo que realmente significabas para ella. No eras su pareja. Eras su copiloto financiero y organizador de fiestas que casualmente vivía en su apartamento. Alejarte de alguien que te trata como un secreto no es renunciar al matrimonio. Es negarte a ser invisible en tu propia vida. Lección. Cuando alguien oculta constantemente tu existencia de su mundo, ya ha decidido que no perteneces a él. ¿Tienes una historia similar? Compártela en los comentarios.